Y hoy vamos a estudiar muchos aspectos, entre ellos nos vamos a recapitular una información fundamental sobre el Imperio Bizantino. También me gustaría que ustedes sepan que hoy vamos a hablar sobre las razones de las cruzadas, cuáles fueron los motivos, cuáles fueron los impulsos de Europa para poder llegar hasta Jerusalén y empezar lo que se denominará las cruzadas. Por una parte. Por el otro lado, también necesitamos conocer cuáles fueron también las circunstancias que motivaron a Europa a volver otra vez a la región de Constantinopla y formar un grupo de tropas, a formar lo que se denominará una nueva alianza que se va a tornar en un imperio eh, en esa región. Va a ser como una especie de microimperio dentro del contexto bizantino, y esto lo harán unas tropas, una serie de tropas europeas que van a pasar por la región de Constantinopla en el periodo denominado de las cruzadas. O sea, en el primer proceso, en la primera oleada de las cruzadas, ahí se va a originar una causa y efecto. Un efecto religioso traerá un efecto político también. Y todo eso me gustaría que lo remarquemos en el proceso. Yo voy a presentar algunas imágenes en el proceso y una a una, si ustedes van a tomar nota, fotocaptura, sería bueno, dado que hay bastante información en algunos de estos contenidos. Y voy a iniciar con la presentación de la lección de hoy, y de antemano, aquellos que nos siguen en Facebook, a los que siguen Escuela Bíblica para Siervos en Facebook, siempre denle seguimiento y pueden también volver a los videos anteriores si ustedes quieren quedar bien ubicados históricamente. Entonces vamos a comenzar con la lección. Es Historia del Cristianismo, la lección número 7. Siempre con ustedes, su hermano en Cristo, Gerson Bravo, y un cordial saludo a cada uno de ustedes. ¿Qué es y qué constituye este imperio? Esta es un diseño muy bonito de cómo se podría haber visto alguna de las entradas principales de el mar en el cual desemboca el imperio bizantino, el imperio que ha establecido Constantino y que han establecido otros monarcas. ¿Cuáles son las causas que favorecieron la existencia tan longeva, una existencia tan prolongada de el imperio bizantino? Primeramente, uno de los factores que realmente es natural, es lógico, es su estructura, su infraestructura física, cómo fue establecida, dado que sus límites naturales le permitían ciertos recursos, darse el lujo de tener cierta distancia con los demás pueblos. Por una parte, teníamos allí en esta región, teníamos ciudades que ya estaban bien amuralladas, tenemos también aspectos que son de índole natural. Por ejemplo, tenemos el caudaloso río Danubio, que es colindante con él, las alturas de las montañas denominadas los Balcanes, que están al norte de Bizancio. Tenemos también al desierto del Sahara, que está un poco más al sur, en Arabia. Y tenemos también el costado de Asia Menor, que lo tiene al este, y en el oeste tiene al mar en todo su conjunto, en todo su esplendor. ¿Qué puede un imperio aprovechar de estos recursos? Puede aprovechar los puertos marítimos, puede aprovechar sus recursos naturales, puede aprovechar todo lo que incluye el sistema que ya había creado el imperio bizantino. Ya para este contexto podemos ver un desarrollo social, podemos ver un desarrollo económico, una adaptación filosófica.
podemos ver un desarrollo en el área de documentación. De hecho, la cuna de las bibliotecas precisamente es Bizancio, porque sus reyes, sus monarcas, sus príncipes siempre dedicaron espacio para la creación, formación de escuelas, de amanuenses, de redactores, de compiladores, y por esa razón Bizancio siempre fue fecunda en el área literaria y en la cultura, en la escultura y en diferentes artes. El otro contexto de fortaleza se puede denominar la ayuda de los pueblos bárbaros. Esto lo señalamos en la clase número 4 y definimos en esa lección cuáles fueron los pueblos bárbaros a los cuales de alguna forma fue una alianza que tuvo Constantino con ellos, y en esta alianza salió ganador el Imperio Bizantino, dado que a través de los bárbaros fueron los que dominaron la zona de Occidente, dominaron a Roma, dominaron Europa, dominaron Francia, Alemania, Bélgica, España y toda la región de Tracia. Entonces, fue beneficioso de algún modo para todos los reyes que sucedieron a Constantino el observar este nuevo sistema adaptado, beneficiado, fue este reino a causa de que los pueblos bárbaros se tomaron estos espacios y lideraron de algún modo una lista de pueblos bárbaros que comenzaron a invadir Europa y la dominaron precisamente. Entonces, en este contexto ya los bárbaros ayudan, le echan la mano, es como una especie de ayuda, ayuda no solicitada, pero resultados que fueron bien recibidos. Dado que Constantino, al dominar algunos pueblos bárbaros, entonces ellos prefirieron huir de Constantino, descender de Europa, descender de Asia, de Norasia, y entonces comenzaron a descender esos grupos étnicos, esos grupos bárbaros, que eran guerreros fuertes, y ellos se marcharon con rumbo hacia Europa. Entonces dejaron un poco más aislado, dejaron un poco más tranquilo la región de Bizancio, la región de Constantinopla, y entonces eso favoreció mucho la existencia de este imperio. ¿Por qué? Porque no tocaron a los bizantinos. También podemos observar que una de las características importantes es que la diplomacia que usó el conjunto de reyes y monarcas de la región de Bizancio fueron monarcas muy astutos. De hecho, si podemos definir algo, es que la prudencia fue la que se ejerció como gobernador. O sea, que de algún modo para ellos era más fácil, era más sencillo recibir sobornos, hacer ciertas tretas, hacer ciertos arreglos por debajo de la mesa, y esto permitió que algunos de sus enemigos se detuvieran, dado que ellos eran muy condescendientes, eran accesibles, eran un poco más sencillos en el trato y no eran demasiado groseros en su forma de relacionarse políticamente. Eran excelentes diplomáticos, eran excelentes exponentes, eran tremendos en el discurso. Y entonces esto les permitía que a través de un buen discurso, una buena plática, un buen acuerdo, pudiesen quedar siempre en buenos términos con los pueblos vecinos, con los enemigos, con los gobernantes, aún cuando no tenían total respaldo de esos gobernantes. Además, se dio el caso de las cruzadas, que por alguna razón las cruzadas son tanto un medio de beneficio, porque por muchos años detuvo el avance de Europa, y eso permitió también que de alguna forma los árabes, retrasa a los árabes en su intención de tomar Turquía, de tomar Constantinopla. Entonces, las cruzadas fueron un muro de contención para que los bizantinos se sirvieran de este muro, se sirvieran de estas batallas,
y fueron herramientas solamente para prolongar a que los árabes tomaran Turquía. Lo único que hicieron las cruzadas es prolongar que los turcos, o prolongar que los turcos tomaran esa desventaja. Entonces, por alguna razón, entonces los árabes de alguna forma permearon a los bizantinos y comenzaron a influir no solo en la parte física o en la batalla, sino en la parte ideológica. De hecho, en esta siguiente imagen, aquí les comparto algo que es muy importante sobre la ubicación de este imperio. Podemos nosotros notar cómo toda esta región, todo esto era el imperio bizantino. Todo esto. Ustedes van a observar, acá tenemos a Constantinopla, tenemos el Mar Negro que lo circunda en la zona norte, tenemos a la zona de, aquí pueden ver las ciudades que yo he mencionado en las lecciones 5 y 6, Nicomedia, Nicea, donde se hizo el edicto, el edicto de Nicomedia en el 311, fue aquí precisamente, muy cerca de Constantinopla, y tenemos a Nicea donde se hizo el concilio. Y entonces aquí tenemos a las ciudades que son importantes en el Nuevo Testamento. Tenemos a las ciudades de Damasco, Antioquía de Siria, tenemos a Tarso, tenemos a Tiro, Sidón, Jerusalén, tenemos al río Jordán, tenemos a Rodas y muchas de las ciudades que son mencionadas en este periodo. Aquí es donde nosotros vamos a desarrollar algunas interesantes ideas porque por alguna razón toda esta ubicación geográfica, todo esto fue el dominio del Imperio Bizantino. Todo esto dominó Bizancio. Dominó las islas, dominó Cartago, dominó Cirene, Alejandría y partes de Egipto. Esto para nosotros es un dato muy interesante de cómo Justiniano, uno de los emperadores del que hablaremos en el futuro, en algún momento de esta lección, él domina toda esta región. Inclusive hay un dominio en parte de lo que es España. Aquí ustedes pueden ver algunas ciudades como Cádiz, Córdoba, Málaga. Esto es en la zona de Hispania. Las causas de la caída, a rasgos generales, hay 4 elementos que nos da razón la historia de cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Bizantino. Recuerden ustedes que el Imperio Bizantino dominó hasta el siglo XV. Fue un imperio largo, longevo, pero sucumbió ante la corrupción de sus costumbres, dado que muchos en este periodo, muchos reyes, muchos líderes, ellos hicieron las mismas cosas que no debían hacer e imitaron los últimos años del Imperio Romano. Prácticamente, al igual que el Imperio Romano, la corrupción de sus costumbres, sus hábitos religiosos, la mezcla de muchas cosas, comenzó a desarrollar una corrupción cuya putrefacción deterioró el sistema y el estado de Bizancio. Por lo tanto, esto es la primera razón. La segunda fue su negativa política interior que realmente desarrolló desventajas más que fortalezas. Por ejemplo, se caracterizó por el despotismo de sus monarcas, se caracterizó también por la discrepancia entre tantos reyes que tuvo. Solo tomen en cuenta, tomen en nota que de 109 emperadores del Imperio Bizantino, solo 34 murieron de enfermedades naturales. Es decir, más del 70%, el 65% fueron por asesinatos, porque un emperador recibió golpe de estado, etcétera. Cualquier persona ambiciosa en este contexto, por muy baja
que fuera su condición política o social, siempre que aspiraba a la corona, al reino, entonces la tomaba por la fuerza. Asesinaba con audacia, libraba a los prisioneros políticos y entonces aprovechaba este sistema para poder subir al trono. Justino, un cuidador de cerdos, pudo así llegar a ser emperador. Este es un caso muy particular de un hombre pobre que cuidaba cerdos, que logró ser emperador. Y los emperadores se defendían mediante un vasto sistema de espionaje, de personas que estaban atentas a escuchar lo que se pululaba en las calles para evitar caer bajo la mano de cualquier persona, cualquier soldado. Por esa razón es que ellos castigaban a los enemigos a la muerte, castigaban con prisiones agrias, con situaciones difíciles. Número 3, la pérdida de territorio fue realmente uno de los factores muy importantes para la caída del Imperio Bizantino. Por ejemplo, algunos territorios fueron perdidos gradualmente por los bárbaros que comenzaron a aprovecharse del territorio tan próspero, pero realmente fue los árabes que tomaron incidencia para poder aprovecharse de estos territorios. Los árabes, los turcos. Para el siglo XIV solo le quedó al Imperio Bizantino Tracia, Macedonia y Grecia. Si volvemos al mapa, de todo esto que tenía el imperio bizantino, solamente le quedó, a ver, vamos a ubicar Tracia, pueden ubicarlo ustedes allí, Tracia, además de Macedonia, aquí pueden ver Macedonia prácticamente está en esta zona, Grecia, un poco más abajo, Grecia, de hecho Tesalónico le pertenece a Macedonia. Entonces, solamente un poco de territorio fue el que quedó en el siglo XIV, dominado por los bizantinos. Y número 4, las constantes querellas religiosas. Estas provocaron odios profundos, divisiones que eran realmente irreconciliables y por supuesto un constante estado de agitación entre el pueblo. La gente comenzó a tener grandes discrepancias con su régimen. Su moneda era el besante. El besante era una moneda acuñada en oro y daba un valor incalculable a su poseedor. Por lo tanto, era una moneda acuñada con una imagen bien representativa del imperio y su dominación. Más adelante tenemos también aspectos que son muy fundamentales, muy básicos sobre la circunstancia del arte bizantino. Aquí tenemos algunos elementos que son importantes de señalar y uno de ellos es cómo se desarrolló el arte y cómo se vivió en ese contexto. Hay 3 pilares para reconocer el tema del arte en la cultura, en la estructura visual artística del Imperio Bizantino. Se van a superponer 3 pilares fundamentales y uno sería la continuación del arte paleocristiano oriental, o sea, la visión artística cristiana posterior al siglo VI será, posterior al siglo V, será un fundamento artístico y entonces van a ser esculturas, van a ser algunos elementos donde vamos a observar también una distinción. Van a relacionarlo, pero van a hacer su identidad con el arte bizantino. Ellos van a generar su propia estética a partir de la fusión de toda la tradición artística que ha heredado el imperio. El otro pilar que sostiene este sistema está impregnado por la religión cristiana y el flujo oriental.
O sea, todo el arte que viene de las regiones de Arabia, parte de Asia, van a ser sus estructuras. Por esa razón vamos a ver un arte muy parecido al que tiene la India, un arte muy parecido al que tiene Arabia, un arte muy parecido al que tiene las zonas árabes y mozárabes. Entonces también otro pilar va a ser la recuperación de la cultura helenística. eh, Esta prácticamente la vamos a ver en la arquitectura, la vamos a ver en la escultura, así como vamos a ver imágenes bien contorneadas, bien desarrolladas, bien pulidas, imágenes en cierto movimiento, graduales. Luego cuando vayamos en las clases futuras vamos a ver el arte en sí, cómo se va a observar el renacimiento, cómo va a cambiar de una estructura estática, una escultura sencilla, a una escultura en movimiento, en contorsión. Y vamos a ver también eh, algunas influencias. Las influencias realmente las definimos a través de la transmisión de las formas artísticas. Es como una especie de eco, van a ser un eco de las formas artísticas que tienen gran influencia en la cultura del occidente medieval. Van a ser como pioneros en promulgar, en promover, en establecer y brindar las guías, las ideas sobre las nuevas formas de arte. También tenemos el aspecto de la industria de los bizantinos. Ellos contaron con flotas mercantes, dada la ubicación geográfica, les permitía el hecho de que sus penínsulas se unieran en el frente y que pudiesen pasar por medio de Constantinopla muchos mercaderes, y eran puertos fértiles, puertos de comercio. Había mucha riqueza, había mucho negocio, había mucha exportación. Ellos exportaban tejidos de seda. Ellos empezaron a manufacturar el vidrio. Hay algo que yo vi en una película hace algún tiempo ya y en algunas investigaciones sobre el vidrio, cómo ellos aprovechaban el tema del reflejo del vidrio, y habían piedras específicas que podían brillar en ciertos lugares oscuros. Entonces, ellos tenían esa característica, además de trabajar los vitrales, y realmente son ellos los que permiten, a través de su escultura, a través de sus vitrales, trabajar imágenes con vidrio y combinar colores en vidrio. También elaboran objetos de oro, plata, cobre, incluso hasta el día de hoy. La agricultura benefició el consumo, la exportación, la multiplicación del el Producto Interno, y esto comenzó a proliferar y a multiplicarse en gran medida. Justiniano el Grande. Aquí vamos a hacer una pausa. Espero que ustedes allí puedan tomar nota de esto, puedan aprovechar este recurso histórico sobre Justiniano el Grande. Justiniano el Grande. Justiniano el Grande, tenemos datos que son muy importantes sobre cómo él llega a ser emperador. Su nombre es Flavio Petro Sabatio Justiniano Tauresio Macedonia. Tauresio, él nace en Macedonia en el 482 y muere en Constantinopla en el 565, siempre después de Cristo, por supuesto. Es emperador bizantino. Procedía de una familia de Tracia, era muy humilde, encabezada por su tío Justino, el cual había ascendido en el ejército hasta ser nombrado emperador. Justino I no tuvo descendencia y designó como sucesor a su sobrino Justiniano, asociándole al trono en el 527, el mismo año en que murió
este último. El Código Justiniano, seguramente ustedes lo hayan oído mencionar en algún punto. El Código Justiniano tiene una relevancia en los documentos históricos legales, tanto romanos como en todo Occidente. Tenemos estos códigos que serán los códigos que nos permiten a nosotros juzgar elementos que quizá no están tan claros en la antigüedad. Una de las herramientas más interesantes a las que alude Justiniano no es necesariamente al arte de la legislación, sino más bien al arte de la compilación. Al Código Justiniano se le pueden mencionar como las herramientas o el conjunto de elementos que han sido cultivados, que han sido desarrollados en siglos anteriores, pero lo que hace Justiniano es compilar, contener en un mismo material todo lo que él había aprendido, todo lo que él había leído y lo que le faltaba por leer, él entonces lo comenzó a conseguir. El mayor esplendor del imperio bizantino fue en el siglo VI, precisamente durante el reinado de Justiniano. Justiniano desarrolló y compiló leyes elaboradas por los romanos por siglos. Y noten ustedes que para poder llegar al Código Romano, lo que conocemos como el Código Romano, tenemos que hablar también de los diferentes códigos de la antigüedad, el código de Hammurabi y otros códigos que permitieron que la legislación del código de Justiniano se complementara a los documentos que nosotros hasta el día de hoy tenemos en materiales. Yo tengo un libro de un escritor Eugene, de apellido Eugene, que es el que compila el código romano de Justiniano. Y entonces allí, ya en nuestro contexto, usted puede adquirir el libro El Código Romano de este escritor y allí usted va a encontrar toda esta compilación que hace. Es un libro muy, muy amplio. Tiene miles, casi unas 2000 páginas, posiblemente unas 1500 páginas según la versión que usted la obtenga y según el número de letra o el tamaño de letra. Tercer elemento, fue parte de la dinastía Heraclia. Esta dinastía, que la establece su tío y prosigue un tiempo más, dura casi unos 100 años, del 610 al 717, fue un tiempo de brillo, un tiempo de fulgor, donde se creció este imperio. Le sucedieron luego la dinastía Isáurica, esta en el 717 al 867. Este periodo fue un periodo de estabilidad. Este periodo de esta dinastía fue un periodo en el que hubo más calma, hubo más intermediario, donde había más tratos de soborno, había más tratos verbales que tratos judiciales. Luego coronó la dinastía Macedonia en el 867 al 1057. Para los que estuvieron en la lección anterior, los que han visto el video pasado, sabrán que en el 1054, o sea, 3 años antes que terminaba la dinastía Macedonia, se suscitó el denominado cisma de Oriente. ¿Cuál es el cisma de Oriente? Es la ruptura entre las iglesias católicas romanas con las iglesias católicas ortodoxas. Luego pasamos a otro contenido y es precisamente la idea de las cruzadas. Las cruzadas son motivo de mucho estudio y requieren de mucho análisis. Aspectos que son básicos y fundamentales requieren mucho análisis. Por ejemplo, en el siglo XI, estamos hablando en el año 1095 después de Cristo, es cuando surgen las cruzadas. Lo que pasa antes de que ocurran las cruzadas son las razones principales por las cuales se dan las cruzadas en sí. Para el tiempo, para el siglo X,
los árabes, desde antes del siglo X, los árabes han dominado Jerusalén. Los árabes toman Jerusalén, pero una de las ventajas de que los árabes estaban allí es que ellos habían respetado los lugares santos. De hecho, se sabe que los árabes habían permitido el culto religioso cristiano y no habían sido déspotas con ellos, habían sido bastante permisivos. Ellos permitían las peregrinaciones, ellos permitían las diferentes actividades religiosas. Ellos, de hecho, reguardaban y permitían que la iglesia ortodoxa se hiciera cargo de el Santo Sepulcro. Entonces, por lo tanto, era un trato bastante estable, una política bastante diplomática entre lo que fue el sistema religioso en Jerusalén con el sistema árabe. Es por esa razón, y aquí parte un aspecto que es crucial en la historia religiosa, es por ello que en Jerusalén, ya para este siglo, ya para el siglo X, ya hay algunas estructuras, algunas infraestructuras religiosas que permiten que los musulmanes se establezcan allí con fuerza. Los musulmanes establecen su mezquita, llamada la mezquita de Omar, y la iglesia católica ortodoxa tiene la iglesia del Santo Sepulcro. Las iglesias cristianas primitivas, las iglesias del Nuevo Testamento, las iglesias de Cristo, ellas se han mantenido escuetas, escondidas, calladas, tímidas, se les ve poco, pero siempre están allí. Y muchas de estas religiones, que son las religiones principales, tienen allí su sede. Las iglesias cristianas, la mezquita de Omar, los musulmanes, y también los judíos tenían los muros del templo, que son conocidos históricamente como el Muro de los Lamentos, que si usted va a Jerusalén, usted va a encontrar, si usted va a un lugar alto, entonces va a encontrar desde la posición más alta que usted se encuentre en Jerusalén, usted va a observar tanto la mezquita de Omar y a pocas cuadras va a mirar el Muro de los Lamentos y a poca distancia también el lugar del Santo Sepulcro. Y los lugares, lógicamente, los lugares resguardados, donde estaban los lugares santos. Los lugares santos son los lugares que históricamente se reconocían como lugares principales, como el río Jordán, la zona donde se bautizó nuestro Señor Jesucristo, en el río Jordán, el lugar donde, o las antiguas reuniones de los judíos, donde habían unos espacios para las sinagogas, hay algunas sinagogas ahí resguardadas, algunas infraestructuras muy antiguas, también se resguardan espacios. De hecho, se supone que uno de los árboles donde pasó nuestro Señor Jesucristo y encontró a un hombre llamado Zaqueo, ahí está el árbol, es un árbol inmenso. Hoy día ha crecido mucho, es un árbol que se ha desarrollado mucho, y entonces algunos estudiosos, algunos arqueólogos han asignado ese lugar, o tradicionalmente se le reconoce como el lugar donde estaba el sicomoro, donde estaba Zaqueo. Todo eso eran los lugares santos. A eso nos referimos con lugares santos que eran respetados por los árabes. El colapso se suscita en Palestina, dado que hay un ataque en Jerusalén, en Palestina, en el cual sucumbe Jerusalén ante los seljuicidas. Los seljuicidas son gobernados bajo la cobertura de Seljuk. Es un musulmán de raza amarilla proveniente de Turquestán. Esto ocurre en el año 1074. 1074. Noten ustedes que estamos hablando de que ya se da el cisma de Oriente, ya se había dado 20 años atrás, exactamente 20 años atrás, el cisma de Oriente, la ruptura entre los católicos de Occidente y los ortodoxos de Oriente, y entonces aquí se van a dar algunos elementos que son curiosos. Jerusalén debe ser rescatada, esa es la idea. La idea es
Jerusalén necesita ser rescatada. Jerusalén está bajo asedio. Las cruzadas tienen su origen con los reinos católicos en Europa. Ellos deciden unirse y enviar tropas a Jerusalén. ¿Quién es el que da aviso a los europeos sobre esta situación? Bueno, un expedicionario llamado Pedro el Ermitaño. Él visita Jerusalén en el año 1070, el año 1094, 1095, y él visita Jerusalén y observa que hay una invasión y que los árabes han tomado, perdón, que este grupo mercenario de los seljuicidas en 1074 toman este lugar. Entonces él en su expedición años más tarde explora el lugar y entonces se alarma, encienden las alertas, encienden las alarmas y entonces el Papa Urbano II recibe a Pedro el Ermitaño y Pedro el Ermitaño le expone la situación que se está viviendo en Jerusalén. Pedro el Ermitaño le propone que puedan pedir ayuda en Europa las iglesias y entonces da una carta, Urbano II le da una carta para solicitar apoyo en toda la región. Él comienza a tocar puertas, comienza a hacer un llamado y recuerden ustedes que en este punto la política, o sea, la política, lo que se denomina el sistema militar, está íntimamente vinculado con el sistema religioso. Por lo tanto, Urbano II, que es el papa de turno, da cartas para solicitar apoyo y convoca el concilio de Clermont en el año 1095 después de Cristo. Y entonces allí les propone que se levanten en armas, que levanten sus espadas en honor al cristianismo, que ellos puedan ser personas sólidas, que la religión debe estar siempre unificada, que deben retener esta invasión, deben de ser un muro de contención en contra de esta invasión de los seljuicidas. Entonces ellos necesitan armarse de valor y poder contenerlos. Daré este espacio para que ustedes puedan tomar nota de esto mientras yo tomo algo por aquí. ¿Cuál es la propuesta del pontífice? Bueno, les dice que se unan para batallar, que formen un grupo militar fuerte y sólido que pueda descender de la zona de Italia, de Europa, de Francia, y que puedan caminar, hacer que su tropa avance sobre el mar Mediterráneo, que pase por Constantinopla y luego descienda hasta Jerusalén. El recorrido sería un recorrido largo, un recorrido difícil, y esto entusiasma a la audiencia. Esto los eleva. Quiero que ustedes se imaginen lo que ellos pensaron cuando se dio la iniciativa. Cuando se da la propuesta de llevar una tropa para conquistar, para volver al rumbo que ellos consideraban correcto, entonces vienen con una serie de grandes problemas, vienen una serie de situaciones difíciles. ¿Cuál es la situación más complicada que se vive aquí? Número uno, y quiero que ustedes se graben esta idea que surgió con el caso de Urbano. Cuando Urbano les dice eso, entonces la audiencia dijo que ellos debían de batallar en contra de los infieles,
en contra de los paganos. Entonces, como ellos se consideraban los fieles, entonces ellos dijeron que debían de unirse. Y entonces aprovecharon la oportunidad y tomaron pedazos de tela y sobre la tela recortaron pedazos en forma de cruz, los unieron entre sí y dice la historia que, nos narra la historia que ellos se pusieron en el hombro una especie uh, de manta, una señalización de que ellos llevaban a Cristo, de que Cristo estaba con ellos. Y esta connotación de llevar aquí la cruz dio el sentido de tomar la cruz y seguir. Ese era el contexto. Y entonces, como ellos andaban la cruz, portaban la cruz, por eso eran las cruzadas, por la cruz que ellos llevaban. Y ellos entonces dijeron que era necesario batallar en contra de los infieles, en contra de esta tropa que se había adueñado de Jerusalén y que había hecho grandes daños. Tomen en cuenta que los seleucidas eran una tropa, era un grupo étnico, violento, agresivo, y habían hecho grandes males, grandes vejámenes en contra de los ciudadanos de Jerusalén. Dada su ubicación geográfica, debían atravesar el Imperio Bizantino para llegar. De algún modo, ellos aprovecharon el motivo religioso para hacerse de territorio bizantino. Como ellos pasaban constantemente, comenzaron a aprovecharse de ese paso, esa caminata, para ir tomando espacio y iban dejando tropas para gobernar la región. ¿Cuáles fueron las razones de las cruzadas? Las razones de las cruzadas son varias, pero una de ellas es precisamente el espíritu migratorio. Algunos pueblos para esa época, especialmente en Europa, querían tener una experiencia de cambio financiero, de cambio social, y entonces ellos con el afán de migrar, entonces ellos se fueron en las cruzadas. Ellos dijeron, vamos a marchar, vamos a ir lejos de nuestra tierra, vamos a vivir nuevas experiencias, vamos a movernos de territorio, y así fue que se mudaron. La segunda razón es un espíritu aventurero de la gente. La gente no se deseaba conocer nuevos territorios, y entonces se va. En el contexto latinoamericano actual, tratando de hacer una aplicación contextual de lo que se vive en América Latina en la actualidad, algunos de ustedes, si están en la zona sur, si están en Venezuela, sabrán que los espacios para poder migrar, las fronteras que tienen con Colombia, por ejemplo, hay muchos lugares. Actualmente, la mayoría de los venezolanos quieren migrar, especialmente cuando están en una condición complicada, difícil, social, económica, política, por las diferentes razones. Hay un espíritu migratorio igual que el de la época del siglo XI, igual. No solo Venezuela, sino también Cuba, Nicaragua, todo Centroamérica, pero especialmente los países antes mencionados, dadas situaciones contextuales. Entonces, para ellos, hay lugares muy peligrosos, muy peligrosos. Hay lugares tan peligrosos donde pueden encontrar la muerte. El tapón del Darién es un caso, en el caso de la zona sur, entre Colombia y Panamá. Tenemos espacios de gran peligro en las zonas del norte, en Monterrey, en Guadalajara, en las zonas norte de México, que son colindantes, Baja California. Ellos están cerca de las zonas fronterizas, y estas zonas son de gran peligro, Durango y otras ciudades que son de gran peligro para los migrantes. Entonces, a veces el espíritu migratorio, para ver si cambio de economía, para ver si me va bien en Estados Unidos, entonces la gente se va. No estoy diciendo que es tan bueno o malo que se vayan,
Solo que a veces el espíritu migratorio nos pone en riesgo y este es un caso. Número dos, el espíritu aventurero. Mucha gente deja sus trabajos estables por buscar una mejor vida en Estados Unidos, teniendo una vida hecha ya en su país, dejando esposa, dejando hijos, dejando todo. Y a veces, muchos casos, según lo he visto, muchos casos se tiene que comprar un boleto, una funeraria, porque la persona ya no vuelve a su tierra sobre sus pies, sino que viene en una caja y eso es realmente triste. ¿Por qué? Porque su familia, por ese espíritu aventurero, por vivir una nueva experiencia, porque a otros le ha ido bien, entonces ese contexto a nosotros nos facilita entender la circunstancia de la época en ese momento. Otro aspecto es el atractivo financiero de los musulmanes versus la pobreza bizantina. En este caso, las cruzadas lo que produjeron era una especie de motivación de ir, explorar y, si es posible, traer un botín, el botín de los musulmanes. Porque los musulmanes eran opulentos, tenían mucho oro, tenían muchas riquezas, muchas telas de gran valor. Entonces, lo que hicieron es aprovechar esta oportunidad y veían la oportunidad de emigrar como un espacio para tener mayor riqueza. Es el mismo caso del contexto latinoamericano con el sueño americano que existe y que está en la mente de muchas personas. Y número 4, sed de pelea de los caballeros. O sea, los caballeros que vemos en la imagen aquí, estos caballeros eran caballeros violentos, eran caballeros que tenían sed de sangre, eran caballeros que querían ver qué podían sacar. Ellos querían aprovechar la oportunidad para batallar. Acá tenemos aspectos interesantes de los datos curiosos de las cruzadas. Se le denomina cruzada a muchos eventos, a 8 particularmente del siglo XI al siglo XIII. Pero la palabra cruzada se usó únicamente solo en la expedición a Jerusalén. Sin embargo, se le da la identidad o se le nombra cruzada a las 8 empresas militares contra los musulmanes. El periodo de las cruzadas fue entre el siglo XI al siglo XIII, durando casi los 200 años. Aquí ustedes van a ver en esta imagen algunas imágenes que son particulares, que son muy, eh, muy identitarias, son identidad de cada uno de las órdenes de los caballeros, ¿verdad? De los caballeros. Estas son muchas órdenes, el de la Santa Sepultura, el de Malta, el de los caballeros templarios, etcétera. Oigan bien, de los caballeros que se ordenaron en este momento, hay 3 tipos de cruzados que yo considero que son los más relevantes, que son importantes de distinguir. Uno, los cruzados denominados hospitalarios. 2, los teutónicos. Y 3, los templarios. Estos últimos son los guerreros. El primero es de orden de salud. Podemos denominarle un caballero que estaba únicamente ocupado en la salud de los combatientes, en la salud de las personas de la época, para ayudarles a resolver algún problema, alguna necesidad, alguna situación que enfrentaran y de esta manera brindarles cobijo. No sé si ustedes ubican aquí la característica de esta cruz y el color que le acompaña. No sé si ustedes lo asimilan tan rápidamente, pero yo sé que alguno de ustedes ha visto esta bandera en sus países.
Y esta bandera en su país tiene una representación, una idea, un concepto de que es una cruz de salud, que es lo que hoy conocemos como Cruz Roja. Muy seguramente esta es la historia, este es el nacimiento de la cosmovisión o de la costumbre de las ayudas hospitalarias a través de tropas, en este caso los caballeros hospitalarios. Aquí tenemos los caballeros teutónicos, que son con un color negro, son muy notorios, son muy activos en la guerra. Y por último tenemos a los templarios. Bueno, los templarios son los que cuidaban los templos sagrados, los lugares santos, los lugares que estaban bien resguardados, y estos tenían una gran función, no solo militar, sino como una especie de responsabilidad espiritual. A los templarios se le ha asociado con algunas órdenes un poco más míticas, podemos decirlo, dado que se hicieron muy famosos con la película de Dan Brown en la obra, ¿verdad? Con la obra literaria llamada tanto Ángeles y Demonios como la denominada El Código Da Vinci, donde se supone que los caballeros templarios, ¿verdad? Estoy hablando del mito, de la mitología que inventa Dan Brown en la obra El Código Da Vinci, donde él dice que los caballeros templarios son muy adinerados, son muy ricos, y entonces la Iglesia Católica va a prescindir de ellos, los va a encarcelar, los va a mandar a aprisionar, los va a liquidar, y ellos son los que recuerdan supuestamente el Sant Grial, el Santo Grial, que es una, una especie de reliquia. Pero esta reliquia, según la película, es una tatara nieta de Jesús. Cuestión que es improbable, que no tiene ningún asidero histórico y bíblico, pero lógicamente es una ficción, es una ciencia ficción. Entonces, esta literatura de ficción hace que los templarios tengan ese concepto, ¿verdad? Se les asocie con María Magdalena, con los templos religiosos, etcétera. Pero un estudioso, un historiador un poco más mesurado, un poco más profundo, más sólido, propone que los templarios son los que se encargaron de cuidar las últimas reliquias, entre ellas el Arca de la Alianza. Este otro tema, es otra clase, es otras cosas, pero me parece muy interesante que ustedes puedan investigar qué pasó con el Arca de la Alianza, qué ocurrió con ella, siendo, siendo una de las reliquias más importantes del pueblo de Israel. ¿Qué pasó con el Arca de la Alianza? Esa es otra historia realmente. Por mi parte, yo quiero únicamente invitarles para que ustedes estén activos, ¿verdad? Y a manera de seguimiento de esta lección, quiero que ustedes vayan reflexionando, mis amados hermanos, en las cruzadas, en las famosas cruzadas, que ustedes vayan adelantando esos elementos, y a nuestros hermanos y amigos que ven este video en YouTube, les invitamos a ver los videos anteriores y la serie que seguirá hasta cerrar este ciclo de historia del cristianismo. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Amén. Entonces, Buenas noches. Dios les bendiga. este va a ser el corte, ¿verdad? Esto va en el corte del video para que ustedes puedan con tranquilidad saludarse, despedirnos, que tengamos una buena noche. Felicito las investigaciones que están haciendo, han mejorado muchísimo en la calidad de las investigaciones, en la retentiva. Quiero felicitar al hermano Julio Fernández por la presentación de la investigación que se le asignó. Quiero felicitarlo. Puedo decir que de todas las presentaciones es la que más me ha parecido una excelente presentación. Sé que lo felicito, mi hermano.
No digo que las anteriores no sean positivas. No digo que desluzcan, sino lo que estoy admirando el trabajo de mi hermano Julio. Y es lo que queremos, que haya un esfuerzo, que haya una investigación y me interesa muchísimo. No solo que lean, sino que puedan interpretar, que puedan discernir, que puedan comprenderlo, asimilarlo. Y eso me parece interesante. De hecho, espero que me permita mi hermano Julio compartir en mi canal su presentación, ¿verdad? O algunas de sus presentaciones. Espero que me brinden su derecho, ¿verdad? Para poder compartirla con otro hermano.